Mira, había una frase de Friedman que era genial. Decía, cuando una sociedad pone a la igualdad por encima de la libertad, no consigue nada de ambas. Digo, mira la Unión Soviética. Están todos parejos. Mira en Cuba, están todos parejos. Todo pobre. Mira, digamos, la contracara, ¿cuál es? Que una sociedad que pone a la libertad por encima de la igualdad consigue mucho de ambas. De hecho, los vulnerables de las sociedades más libres, ¿sí?, no solo que son 11 veces más ricos que los de las sociedades más reprimidas, sino que además el ingreso per cápita del vulnerable en el país libre es del doble de lo que es en el país reprimido. Pero por el formato de la distribución del ingreso, el 75% de la población tiene menos que el ingreso promedio. Con lo cual, quiere decir que el vulnerable, es decir, el tipo que peor está, el que peor está en un país libre, está mucho mejor que el 75% de la población, el doble, ¿sí?, que lo que está la población, digamos, en el país vulnerable. O sea, digo, los resultados son contundentes. Y además, es decir, apostar a la justicia social, además es injusto. Es decir, porque implica un robo, y porque implica violencia, y porque además, sí, es el trato desigual frente a la ley. Y como si todo esto fuera poco, le jode la vida ¿a quién? A los que menos tienen. ¿Por qué? Porque aborta el proceso de acumulación de capital. Y como los trabajadores no tienen capital, digamos, se quedan con una productividad pedorra y por ende con remuneraciones inmundas. O sea, más pobres. Por eso, digamos, los países más reprimidos tienen 25 veces más pobres que los países libres. Entonces, no solo que entonces el sistema, además, ¿qué mejor que vos seas dueño de tus propias decisiones? ¿Qué mejor que vos puedas gastar la plata que vos generás? ¿Por qué, digamos, o sea, yo voy a generar un montón de plata y me la tienen que sacar para gastarla a otro? Eso es profundamente injusto. Es decir, claro, la caridad con el bolsillo ajeno es buenísima. O sea, si tienen tanta pasión por la caridad, que vayan y la hagan con el bolsillo propio. ¿Por qué me querés imponer a mí tus criterios morales? Es una locura, es un robo. Entonces, digo, con lo cual el capitalismo no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Porque se basa sobre el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces, digamos, cualquiera de las otras soluciones implica violencia, implica robo, ¿sí?, e implica trato desigual frente a la ley. Todas cosas horribles. Todas cosas horribles. Y todo en función del criterio del que manda. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Dios? De hecho, todas las concepciones del Estado, cuando vos mirás, parece que creyeran que el Estado es Dios, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y como en realidad está manejado por humanos que no tienen ninguna de esas cualidades, siempre funciona mal. Siempre. Entonces, me parece que no solo entonces el capitalismo es un sistema que es mucho más productivo, sino que además es el único que es justo. Entonces, ahí abordás el segundo tema. Pero además, como si todo esto fuera poco, el capitalismo es mejor estéticamente. A ver, digamos, ¿cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran inmundos, eran cuadrados, grises, sin ventanas, no tenían luz, eran un asco. ¿Sí? Nosotros de este lado hicimos el Guggenheim. ¿Sí? Teníamos las Torres Gemelas hasta que un loco las quiso tirar y ahora las vamos a hacer de vuelta. ¿Sí? Digo, ¿cuál es el punto? Fíjate lo que era el auto, el Lada, el Dacia, todo era una porquería. Sí, eran una porquería, además andaban para el traste. Sí, todo feo era. En cambio, de este lado teníamos los Ferrari, los Lamborghini, los Lotus. Pero por favor. Para vos, ¿cuál es tu modelo de país? Cuanto más libre, mejor. Pero hay un país que vos digas, acá hay absoluta libertad. O que Argentina podría ser similar, ¿no? Salvando las diferencias. No, es que vos podés hacer esa apuesta de ir hacia un país más libre. ¿Sí? Digo, hoy el país más libre del planeta es Hong Kong. ¿Sí? O Suiza. ¿Sí? Digamos, o alguno digamos, de Nueva Zelanda o Australia. ¿Sí? Digamos, o sea, esos son modelos de países.